Estructuras con forma piramidal o más conocidas como pirámides. Alrededor del mundo hay innumerables construcciones de esta tipología. Vamos a hacer un recorrido por todas ellas. Para ello, a mi derecha, a través de videollamada, Francisco Javier Marín Mauri. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Dani, ¿qué tal? Javi, vamos a hacer un recorrido porque podemos decir que las pirámides más conocidas son las pirámides de Egipto, pero no solo en Egipto hay pirámides. Efectivamente, pirámides hay o mejor dicho, monumentos arquitectónicos con forma piramidal hay en diferentes partes del mundo con diferentes fechas de antigüedad. Incluso, como vamos a ver un poco más tarde, existen pirámides en lugares que jamás habríamos apostado, no solo que no existiesen edificios piramidales, sino tampoco vida humana, en sitios tremendamente remotos, inhóspitos. Además en sitios muy curiosos y muy desconocidos. Por ejemplo, en España tenemos pirámides, solo digo eso, y después descubriremos en qué lugar exactamente. Javi, para empezar, ¿cuál es la función de una pirámide? Es una buena pregunta, porque las funciones no son las mismas en función del continente o del país en donde nos encontremos. Por ejemplo, las pirámides egipcias, que ni son las únicas, ni son las más antiguas que hay en el mundo, luego lo veremos, sí son las más famosas, y esto ha tenido mucha responsabilidad lo que es el cine, pero las funciones de una construcción piramidal se pueden resumir en dos, básicamente. Como enorme edificio funerario que realzaba la figura del rey o magnificaba la figura del faraón. La mayor parte de las construcciones piramidales se dan en diversas dinastías faraónicas, se construían para enardecer lo que fue la vida del faraón, pero también como una especie de recipiente para contener la esencia del faraón, la esencia, el espíritu, el alma, para que ascendiera, resucitara y se pasara al lado de los dioses. Esas son las funciones religiosas más asociadas al mundo egipcio. Pero el resto de pirámides de México, por ejemplo, de Perú, Guatemala, Ecuador, incluso ya hablaremos del polo antártico, son pirámides que no son elementos funerarios ni para contener nada, son vehículos para comunicarse con los dioses a través de diferentes medios. Son como canales para intentar contactar con los dioses. Esto coincide mucho, o esta idea, según los escritos antiguos, coincide mucho con el principio de las construcciones de las pirámides egipcias. No tanto se concebían como elementos funerarios en un principio, sino como una especie de escalera que conectaba la tierra con el cielo. Son las llamadas mastabas reales, que son las que, estas especies de escaleras son las que luego se van transformando en lo que hoy conocemos como construcciones piramidales, cuyo arquitecto que más transformó esto allá por el 2700 antes de Jesucristo fue Imhotep, que fue un arquitecto de esa época. Hablas de arquitecto y la siguiente pregunta es una pregunta que me hace casi gracia porque podríamos hablar con expertos y demás y probablemente no saldríamos de duda. ¿Cómo se construyeron estas pirámides?
Bueno, hay muchas teorías Ujú. referente a cómo se construyeron. Realmente la, la técnica adecuada, o sea, la técnica que se, que se sabe a ciencia cierta se desconoce, son puramente teorías de cómo pudieron construir estas o desplazar primero estos bloques, si es que lo desplazaron, que algunos de ellos pues, pesaban incluso hasta 60 toneladas y alcanzar todas esas alturas. Una de las teorías es la teoría que nos comenta que se construyeron sin, sin rampas. Según comentaron a Herodoto, los sacerdotes egipcios comenzaron a ir construyendo una serie de gradas utilizando ingenios de madera que subían en esos bloques desde el suelo a la primera grada, luego a la segunda y así Ujú. sucesivamente. Es el modo de construir más lógico, más coherente si tenemos en cuenta que la tecnología de aquella época, por lo que sabemos, según la arqueología y la paleontología, eran bastante limitadas. Hay otra teoría que viene a incidir sobre la rampa incrementada. ¿En qué consiste? Pues consiste en que la construcción se realizaba conformando una gran rampa de arena rectilínea que iba aumentando de altura y de anchura según iba creciendo la pirámide en altura. Presenta, entre otras, la dificultad de ampliar la rampa y el gran volumen que tenía que tener al final, superior incluso a la misma pirámide. Otra teoría son los cilindros de madera, curiosamente. La construcción se realizaba, según esta teoría, eh, atando tres cilindros de madera a cada lado de las caras del bloque de la roca, que Ujú. tenían que ir desplazando para situarla en el lugar indicado en la construcción, unido por un sistema de cuerdas y rudos y rulos especiales. Estas maderas cilíndricas actuaban como rodamientos y gracias a este sistema solo debió aplicarse el 0,15% de la fuerza si se hubiera tenido que utilizar al llevarlas con otros métodos más precarios. Asimismo, fíjate, se reducía tanto la presión como el desgaste que el Ujú. arrastre de las rocas de 2,5 toneladas, la que menos pesaba, provocaba en el terreno. Por eso no hay huellas de un proceso, de este proceso, durante tanto tiempo. Eh, son las tres teorías que más se manejan dentro de lo que conocemos con los escritos, con los jeroglíficos que hay en las pirámides. Y todas teorías racionales, porque eh, la vinculación con el fenómeno ovni de las pirámides, Javier, también siempre ha estado patente. Sí, efectivamente. Una de las grandes cosas curiosas, por decirlo así, es la forma piramidal y cómo está orientada. Cada una de sus lados, de sus cuatro lados, está orientado perfectamente en todas las pirámides del mundo, que son muchas, son cientos de miles, están orientadas perfectamente hacia los cuatro puntos cardinales. Esto es algo que llama poderosamente la atención. Luego, también llama la atención hasta en el mundo romano, bueno, que previsiblemente el mundo romano copiara del mundo egipcio estas pirámides, que luego veremos algunas. Pero lo que llama poderosamente la atención es que la misma forma piramidal, incluso el mismo diseño, bien con paredes lisas, bien de forma
escalonada, existen pirámides que son más antiguas que las mismas, que las mismas pirámides egipcias. No solo son más antiguas, mucho más antiguas, sino que además están en puntos opuestos del planeta. Era imposible que ambas civilizaciones tuvieran el más mínimo contacto. ¿Cómo es posible que esta forma se generalizara a tantísimos lugares? Hablamos de África, hablamos de Siria, hablamos del mundo latino, hablamos incluso de China. Es realmente curioso y sigue siendo uno de los más grandes misterios que hay en cuanto a esta especie de OPAR, que ya lo mencionamos en algún que otro programa, esta construcción que no debería de estar en ese tiempo. Estamos hablando una de las primeras y de las menos conocidas que hay en Egipto, 2700, 2800 años antes de Cristo. Pero es que hay pirámides cuya antigüedad data de 5000 años antes de Jesucristo. Entonces es uno de los más profundos misterios que rompe nuestra visión del tiempo en la historia de la humanidad. La verdad que es un auténtico rompecabezas esto de las pirámides y que muchísima gente o pensamos o piensan que bueno, las pirámides egipcias son las más antiguas, donde más pirámides hay y demás, y se demuestra finalmente que no. Hemos hablado antes de la simbología de las pirámides, pero ¿qué simbolizaban en la época para la sociedad? Siempre considerando en qué cultura está. En las culturas maya, en las culturas aztecas, su significado era el de conectar al emperador con los cielos. Esto es muy curioso. ¿Por qué? Porque el cielo. Hemos de destacar que las culturas precolombinas eran culturas que estaban muy integradas en lo que es la tierra, la madre naturaleza, la Pachamama, la madre natural. ¿Qué sentido tenía el irse al cielo, el mirar al cielo? Las pirámides no son las únicas construcciones, que ya veremos que en México hay auténticas maravillas que no te explicas cómo se pudo haber hecho. En Perú, por ejemplo, también, pero hay otras construcciones que son muy inquietantes, que son las figuras de Nazca. Ahí sí que empezamos a juntar elementos que nos están hablando que junto con las pirámides, tal vez el objetivo de estas construcciones, que siempre son del mismo tipo en toda la cultura de todos los continentes, tenían sentido de conectarse con los dioses. Pero ¿de qué dioses estamos hablando? ¿Qué clase de dioses eran los que el mundo azteca o el mundo maya o incluso el mundo egipcio veía? Es realmente curioso cuando empiezas a ver las escrituras. Algunas de estas escrituras en el mundo, en Sudamérica, por ejemplo, son más antiguas que la propia escritura cuneiforme. ¿Cómo es posible? ¿Quién se avanzó? ¿Qué es lo que ocurrió? Aquí es donde entran todo tipo de teorías. La que se lleva la palma de oro es la existencia de la Antártida, que habría material ahí para no uno, sino para varios programas. Piensa, además, que la pirámide egipcia más antigua data del año 2660 antes de Jesucristo, que es la pirámide de Tíser, que es una pirámide escalonada que está en Sagara, 2660 antes de Cristo. Ya hemos dicho anteriormente que hay pirámides con 5000 años. ¿Cómo es posible esto? Es uno de los
grandes misterios que aún nos quedan por resolver. Antes hacías una reflexión de por qué, ¿no?, había pirámides en esos puntos cardinales tan distantes de la Tierra y, bueno, al fin y al cabo todos o todas estructuras piramidales. Yo pienso que algo mundialmente tuvo que ocurrir para que todo el mundo se pusiera a realizar este tipo de estructuras, pero bueno, eso es un pensamiento mío. Javier, hemos dicho que existen pirámides en Egipto, en México, en Guatemala, en Perú y en innumerables ocasiones y lugares. Me gustaría saber esta que me hablas de la Antártida, ¿qué curiosidad tiene? Bueno, no sé si podremos ver la foto de esta Sí, la veremos, la estructura estamos viendo. piramidal que es en el polo ártico, en la, en la Antártica, que es realmente curioso. Es una construcción supuestamente natural que refleja perfectísimamente la figura de una pirámide perfectamente cortada y perfectamente diseñada en un solo bloque. Uh-huh. Es verdaderamente curioso. La gente experta comenta únicamente, los geólogos, bueno, que es una formación meramente natural, pero llama la atención poderosamente esos cortes perfectos, ¿no? Hace algunos años esto se descubrió gracias al Google Earth y aparentemente nos reflejan esta supuesta pirámide y mientras algunos creen que es una formación geológica, otros piensan que es demasiado perfecta para que eso se haya hecho con la erosión y con los cambios y con los periodos polares que hay en la zona ártica. Son 3 supuestas pirámides que han sido halladas en la misma zona antártica con una forma muy similar a las pirámides egipcias, con paredes lisas, no escalonadas, sino las paredes perfectamente lisas. Uh-huh. Pero hasta ahora no sabemos si realmente es una construcción humana o solo un capricho de la naturaleza, pero si la vemos en fotos verdaderamente uh-huh. Da que pensar. Javier, como curiosidad de esta pirámide que estamos viendo ahora mismo en pantalla, no sé si tiene sus lados ordenados con los puntos cardinales. Es lo más extraño. Cada uno de sus lados está ordenado, está orientado hacia cada punto cardinal, norte, sur, este y oeste. Curiosamente curioso para ser un capricho geológico. Claro, con lo cual se cumple, ¿no?, las características que se cumplen en el resto de pirámides. Exactamente. Perfecto, Javier. Dejamos este de la Antártida, vamos a ir haciendo un recorrido por continente, nos vamos hasta América. Ya hemos mencionado algunos en México, pero también hay en Bolivia, Ecuador o Colombia. ¿De qué tipo son estas pirámides? Bueno, pues México, por ejemplo, a tan solo 50 kilómetros de Ciudad de México, la antigua Distrito Federal, pues se pueden contemplar las pirámides que son preciosas del Sol y la pirámide de la Luna. La zona en donde se puede visitar pues fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO allá en 1987. Lo más curioso de estas pirámides es que mucha gente cree que son puntos donde se puede recargar energía, como si fuéramos teléfonos móviles, ¿no? Uh-huh. Además, se pueden subir por unas escaleras hasta la mismísima punta, hasta la mismísima cima. Son pirámides verdaderamente preciosas y muy bien conservadas. Pero como tú has dicho anteriormente, existen pirámides en todo el continente americano.
En México, por ejemplo, podemos ver también la gran pirámide de Cholula, que está situada en el estado de Puebla, tiene una altura de 66 metros, su origen es de 900 a 1100 años después de Jesucristo y es considerada una de las más altas de México. En el sudeste mexicano también se encuentra la pirámide de Cucuclán, que está situada en la ciudad maya de Chichén Itzá, y este templo fue construido en el siglo XII después de Cristo. Su altura es de 24 metros, de 24 metros, y su plataforma, la base, mide 55 metros de ancho. Esta construcción se pueden apreciar, hay escritos donde se reflejan los conocimientos de astronomía, acústica, geometría, matemáticas que los moradores de esa población, de esa pirámide, pues tenían. Saltándonos a Guatemala, tenemos la Danta, que está situada en Petén. La Danta, esta pirámide, tiene una base de 320 a 600 metros y una altura nada despreciable de 72 metros, lo que la convierte en la pirámide más alta del continente americano. Esta pirámide se localiza en la zona del Mirador y su origen se remonta al año 300 antes de Jesucristo. O sea, teóricamente Colón todavía no había ido por allí. También en Guatemala tenemos el templo de la serpiente bicéfala, que es muy interesante. Esta construcción está localizada en la zona arqueológica de Tikal. El templo de la serpiente bicéfala es la pirámide más alta de todo este complejo, con unos no menos de 64 metros, y se estima que la construcción se pudo haber iniciado en el 470, también después de Jesucristo. Saltando a Perú, que no se queda atrás en el tema de construcciones piramidales, nos situamos en el complejo arqueológico de Caral, que se ubica en el Valle de Supe. En este sitio arqueológico existen diferentes construcciones piramidales y es la ciudad más antigua de Perú, como una de sus pirámides, con más de 5.000 años de antigüedad. En Bolivia, por ejemplo, tenemos la pirámide de Acapana, que se localiza también en un complejo arqueológico de Tiahuanaco. Su altura es de 18 metros y su perímetro de 800 metros cuadrados. Se estima que esta pirámide se utilizaba con fines ceremoniales, ceremonias de tipo religiosa, también con ritos para que las cosechas fueran abundantes, sacrificio, tuvieran buena caza, efectivamente, y en sus escalinatas pueden apreciarse bastantes relieves dedicados a Chachapuma, el hombre puma, considerado como Dios. Son las más significativas del continente sudamericano. Vamos a ir acelerando un poco, Javier. En África, no me salto el continente africano, en África, la que hemos hablado ya, de Egipto, y tengo también aquí apuntado también Sudán. También hay pirámides en Sudán. Sí, efectivamente, es algo verdaderamente que llama la atención. ¿Cómo es posible que en un punto tan alejado haya construcciones también piramidales? En este sentido, existen pirámides no solo en Sudán, sino también en China, pero en esta zona llama la atención tremendamente
la construcción en Sudán de tipo también escalonado, que es un tipo de pirámide que también se, se, se construía. Son pirámides algo más modestas y están situadas en el desierto de Nubia y se encuentran las pirámides de Meroe que se descubrieron en el 2011, donde fueron reconocidas también por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Es un paisaje curioso que llama mucho la atención y es un lugar que está construido por el Kush, que es un dirigente, un líder de diversas tribus. Eh, Son estructuras piramidales muy rectas hacia arriba, algunas de ellas con ligeros escalones y que acaban en una punta abrupta. Son más estrechas que las pirámides egipcias, pero nuevamente nos encontramos con que cada uno de sus cuatro lados están perfectamente orientados a cada uno de los puntos cardinales. Y cuando digo perfectamente, no es noroeste, no, es norte exacto, sur exacto, este y oeste. No hay, no hay orientaciones intermedias en todas las pirámides, que es realmente sorprendente. Sorprendente. Seguimos hacia el norte ahora, nos vamos hasta Europa. Curiosamente también hay pirámides en Europa, más concretamente en Italia, en Roma. Efectivamente, existe una construcción piramidal que es algo más tardía Claro. que las demás pirámides, pero efectivamente se copia esta construcción y curiosamente que es los arquitectos romanos eran los mejores de su época y aún hoy en día nos siguen asombrando cómo estos arquitectos eran capaces de diseñar esos acueductos, esas carreteras, esos coliseos, esos anfiteatros, usando unas matemáticas avanzadas. No necesitaban copiar absolutamente ninguna construcción. Sin embargo, la única construcción que copian, que asumen del mundo egipcio es precisamente la forma piramidal. ¿Por qué la eligen? ¿Qué sentido tenía conectar con los dioses? ¿Son realmente puntos de energía? Es lo que todavía nos queda por desvelar. Es la pirámide de Cestia en la ciudad de Roma. Y hay muchísimos monumentos que se pueden visitar, pero este es uno de los más interesantes y su fecha de construcción se cree que fue en el año 12 antes de Jesucristo. Aquí lo estamos viendo ahora mismo, la pirámide. Exactamente, como tumba de Cayo Cestio Epulón. Se encuentra ubicada al lado de la portada de San Pablo y si pudiéramos ir a verla, pues es algo realmente que no se puede perder por el Roma. Javier, nos quedamos ahora en Europa, más concretamente en España, lo decía anteriormente, no miento, en España hay pirámides, más concretamente en Tenerife, en las pirámides conocidas como de Güímar, creo que se pronuncia así, Güímar. Son pirámides que su fecha de datación han sido objeto de debate, con numerosos científicos que han ido allí a intentar datar su fecha. Y bueno, tampoco se acaban de poner de acuerdo con la fecha de la creación de estas pirámides de Güímar, como decimos en España, en Tenerife. Sí, efectivamente, pero esta es una de las que son referentes, de las que llama la atención. Es un complejo, o está integrado dentro de lo que es un complejo turístico, pero muy poquita gente sabe
que en un pueblo de Cuenca también hay una construcción de pirámide. Lo que se conserva es eh, la, la base de una supuesta pirámide que parece ser que fue una pirámide de tipo escalonada, Ujú. no de las paredes lisas. Y ese pueblo es en en el Cañuelo. Y es realmente curioso porque la construcción piramidal, como ya hemos dicho anteriormente, es una construcción que está en todas las partes del mundo. Efectivamente, Ujú. como tú has indicado antes, Javier, tenemos que ir terminando. sí, Perdona que te corte, me gustaría saber cuáles son las pirámides tan antiguas que antes me hablabas, las de 5.000 años antes de Cristo. bueno, las pirámides de Perú son las más antiguas Ujú. del mundo con una fecha de aproximadamente 5.000 años antes de Jesucristo, mucho más atrás que incluso las pirámides egipcias. Son las primeras pirámides de las cuales se, se tienen noticias, se tienen datos. O sea que fíjate de lo que estamos hablando. Las pirámides egipcias, Ujú. en modo alguno, fueron las primeras. No, fueron las de Perú. Javier, muy rápidamente para terminar el recorrido por todos los continentes, nos queda Asia. Rápidamente, ¿qué encontramos de estructura piramidal en el continente asiático? Bueno, por ejemplo, China. Existe una pirámide que es muy especial y y que está bajo tierra en la región de Henan, la llamada pirámide de Zengú, que Ujú. sería una especie de tumba, pero nadie sabe todavía, no han podido conocer quién la construyó o qué persona está enterrada allí. Posee en su interior, eso sí, un ataúd cilíndrico y pese a que data de miles y miles de años atrás, ha sido descubierta hace relativamente poco tiempo y no hace mucho que diversos arqueólogos están trabajando allí. Otro punto más que pone mucho más misterio y desconcierto en este mundo de las pirámides. Javier, se me quedan muchísimas preguntas en el tintero sobre las pirámides. Esto da para hacer un monográfico, algún día lo haremos sobre las pirámides, es un tema que nunca habíamos tratado aquí en Zona Oculta y que ya era hora de que le diéramos un repaso. Quizás se nos ha quedado hasta un poco corto esto. Efectivamente, no hemos podido hablar todavía de las pirámides que están bajo el mar en el Triángulo de las Islas Bermudas, Ujú. que según las teorías conspiranoicas podrían explicar las desapariciones que durante años, siglos ha habido eh, en esta zona. Nos quedaría también por explicar la supuesta pirámide en Bosnia, Herzegovina y tantas otras Ujú. que son realmente curiosísimas. Javier, muchísimas gracias. Un verdadero placer, Dani. Vosotros, la audiencia, no se vayan. Nos vamos a publicidad, un pequeño corto pausa de tiempo y enseguida volvemos con mucho más aquí en Zona Oculta.